Esta es la presentación del equipo número 4, el cual está conformado por Rivera Ayala Paloma Guadalupe, Vadillo Martínez Guadalupe Shirley, Arriola Vargas Abril Elizabeth, Benítez Montenegro Mónica Rebeca y Mejía Gutiérrez Abraham Jesús. Somos estudiantes del grupo tercero C en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Durango y presentamos el tema Vías viscerosas para la clase de Neuroanatomía 2, la cual es impartida por el Dr. Jesús Adrián Cifuentes. Mi nombre es Guadalupe Shirley Vadillo Martínez. Estoy en el grupo tercero C, estudiante de la Facultad de Medicina en la Universidad Autónoma de Durango. Les hablaré sobre la organización del sistema visceromotor para la clase de Neuroanatomía 2, la cual es impartida por el Dr. Jesús Adrián Cifuentes. Comenzaremos con una pequeña introducción sobre el tema de vías visceromotoras. El sistema visceromotor autónomo o vegetativo asegura que los tejidos del organismo reciban los nutrientes apropiados como electrolitos y oxígeno y que se regulen de un modo adecuado funciones tales como la osmolaridad o la temperatura. Hay dos sistemas de control superpuestos que influyen sobre los efectores viscerales. Uno es el humor, que este es endocrino, y el otro sistema es una respuesta neural, que es vegetativa visceral. La actividad visceromotora se ve influida por el estado emocional y por las señales sensitivas que informan de las condiciones dentro y fuera del organismo. Ahora hablaremos sobre la organización del sistema visceromotor. Estructuras dianas de las vías visceromotoras. El sistema vegetativo proporciona el control nervioso del músculo liso, el músculo cardíaco y las células secretoras glandulares o de vísceras localizadas en las cavidades corporales y en algunas estructuras de la cabeza como el iris. También existen dianas viscerales en la pared del tronco y en las extremidades. Se encuentran en el músculo esquelético, que son los vasos sanguíneos, y en la piel, que son vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculo piloerectores. Las divisiones simpáticas y parasimpáticas tienen influencias solapadas y por lo general antagonistas. Sin embargo, las estructuras viscerales de la pared del tronco y de las extremidades se hallan generalmente reguladas solo por la división simpática. Ahora hablaremos de las características generales de las vías visceromotoras periféricas. A diferencia del sistema motor somático, la vía motora visceral periférica consta de dos neuronas. La primera neurona, la neurona preganglionar, tiene el soma celular en el tronco del encéfalo o en la médula espinal. El axón se proyecta como una fibra preganglionar, como mielinasa, hasta un ganglio vegetativo. La segunda, la neurona postganglionar, tiene el soma celular en un ganglio autónomo y envía una acción amielínico, que es fibra postganglionar, hacia las células viscerales efectoras como el músculo liso. Las motoneuronas viscerales y sus órganos diana no se hallan organizados en unidades motoras discretas como las del sistema somatomotor. Una motoneurona alfa realiza contactos simpáticos en un grupo bien definido de fibras musculares esqueléticas sobre las que tiene un control exclusivo. Mi nombre es Mónica Rebeca Benítez Montenegro y yo les voy a hablar sobre el desarrollo de las vías visceromotoras. El desarrollo de estas cuenta con dos tipos de motoneuronas viscerales, las cuales son las preganglionares y las postganglionares. Los somas celulares de las neuronas preganglionares se localizan en núcleos o columnas celulares. Estas embriológicamente derivan de la columna eferente y visceral. Y los somas celulares de las neuronas postgangliolares se localizan en ganglios vegetativos como el ganglio cervical superior o acúmulos de somas que se encuentran en plexos nerviosos o en las paredes y cápsulas de órganos viscerales. Al igual que las neuronas sensitivas primarias, las células de los ganglios vegetativos derivan de las células de la cresta neural, que migran hacia sus destinos correspondientes durante el desarrollo.
Un resultado de esta migración celular es la llegada en el adulto de los plexos mientérico y submucoso a la pared intestinal, que controlan su normal funcionamiento muscular y secretorio. El desarrollo del sistema nervioso vegetativo requiere una secuencia elaborada de señalización intracelular en la que están implicadas dos familias principales de factores neutróficos. Una de la familia del factor neutrófico derivado de la línea celular glial, que consta de varias moléculas de señalización distintas y sus receptores. Y las neurotrofinas son la otra gran familia de factores neutróficos, al igual que con la familia del factor neutrófico derivado de la línea celular glial. Cada una de las neuronas regulan el desarrollo y la función de poblaciones específicas de neuronas del sistema nervioso periférico y del sistema nervioso central por medio de receptores específicos. También podemos ver una patología derivada de estas, que es el megacolon congénito. Esta consiste en un fallo en la migración de células precursoras de estas neuronas entéricas a la pared del intestino distal en desarrollo. El segmento intestinal afectado, por lo general el colon, se encuentra paralizado en estado de contracción. Ello determina la distensión del intestino proximal y suele diagnosticarse sobre todo en niños de corta edad, pero en ocasiones se diagnostica hasta la edad adulta. Buenos días, tengan todos ustedes. Bueno, yo voy a hablar del sistema simpático. Bueno, empecemos. El sistema simpático. El sistema nervioso simpático es una de las divisiones del sistema nervioso autónomo. Regula de forma involuntaria numerosas acciones, entre ellas la contracción de músculo liso y la secreción de muchas glándulas. Bueno, el músculo liso lo podemos encontrar pues en los intestinos, en el corazón, en diferentes órganos del cuerpo. Bueno, en el sistema simpático tenemos dos tipos de ganglios, que vienen siendo los ganglios paravertebrales y los ganglios prevertebrales. Los paravertebrales se sitúan en ambos lados de la columna vertebral, desde la columna cervical hasta el coxis. Inervan sobre todo los órganos de la mitad del cuerpo hacia abajo, es decir, los que están situados por encima del diafragma. Mientras que los ganglios prevertebrales se encuentran por delante de la columna vertebral y emiten fibras nerviosas que irrigan principalmente los órganos situados en el abdomen y debajo del diafragma. Bueno, el sistema nervioso simpático actúa sobre numerosos órganos y sistemas. El sistema cardiovascular es uno de ellos porque aumenta la frecuencia y la fuerza de las contracciones del corazón, por lo que este órgano es capaz de bombear mayor cantidad de sangre por minuto. Aumenta la presión en las arterias para obtener así un mayor rendimiento. Aquí nos dice que, sin embargo, dilata las arterias que aportan sangre a los músculos esqueléticos, con lo cual estos reciben mayor cantidad de oxígeno y pueden realizar un trabajo más intenso. Pues un claro ejemplo yo creo que sería cuando vamos al gimnasio o cuando hacemos algún tipo de ejercicio, pues nuestro corazón está bombeando más sangre para que oxigene y así tener pues un mayor rendimiento. Y pues yo creo que de mi parte pues sería todo. El sistema para neuronas preganglionares y posganglionares. En comparación con el sistema simpático, el sistema parasimpático tiene una distribución más restringida, ya que los somas de las neuronas parasimpáticas preganglionares se pueden localizar en los núcleos de los orígenes de las fibras eferentes viscerales que van a viajar en los nervios craneales 3, 7, 9 y 10, o en los segmentos medulares sacros de S2 a S4. Por ello, la división parasimpática del sistema vegetativo recibe el nombre de sistema craneosacro,
a diferencia de la división simpática que recibe el nombre de sistema toracolumbar. Los somas de las neuronas parasimpáticas postganglionares que inervan las estructuras craneales se localizan en ganglios independientes, considerándose componentes eferentes viscerales de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Estos axones viajarán distalmente con ramas del nervio trigémino, y los somas de las neuronas parasimpáticas postganglionares inervarán las vísceras de las cavidades corporales. Estas se hallarán diseminadas en el interior de los plexos nerviosos, en el órgano diana o en la pared del intestino llamado ganglio terminal o intramural, donde se entremezclarán con neuronas del sistema nervioso entérico. Las vías aferentes parasimpáticas. El componente visceromotor del nervio oculomotor se origina en el núcleo de Edinger-Westphal, y estas fibras preganglionares terminarán en el ganglio ciliar, y los axones de las células postganglionares del ganglio ciliar inervarán el músculo esfínter de la pupila, ya que este nos ayudará en la constricción pupilar, y también va a intervenir en el músculo ciliar, y este nos ayudará en la acomodación o la visión cercana. Las fibras parasimpáticas preganglionares del nervio facial se van a originar en el núcleo salivatorio superior, y los axones eferentes viscerales preganglionares del núcleo salivatorio superior van a salir del tronquio del encéfalo por el nervio intermedio, y algunas de estas fibras van a viajar en el nervio petroso mayor para terminar en el ganglio pterigopalatino, inervando la glándula lagrimal, las glándulas mucosas nasales y las palatinas. Otras fibras preganglionares viajarán con la cuerda del tímpano hasta el ganglio submandibular y se inervarán las glándulas salivares, submandibulares y la sublingual. El nervio glosofaringeo va a contener fibras parasimpáticas preganglionares que se originarán en el núcleo salivatorio inferior. Estas fibras siguen un trayecto por el nervio y el plexo timpánico para formar el nervio petroso menor, que termina en el ganglio óptico. Las fibras postganglionares procedentes del ganglio óptico se van a unir al nervio auriculotemporal para alcanzar la glándula parótida. El componente visceromotor del vago va a proporcionar una inervación parasimpática a los órganos de la cavidad torácica y de la cavidad abdominal. La mayoría de las fibras eferentes viscerales preganglionares del nervio vago se van a originar en el núcleo motor dorsal del vago, lo que inerva el corazón y se origina en el núcleo ambiguo. Este núcleo se relaciona con neuronas eferentes somáticas cuyos axones viajan en los nervios glosofaríngeo y vago. Van a llegar a dianas del músculo esquelético y en el paladar, en la faringe y en la laringe. Estas fibras preganglionares del vago terminan en neuronas postganglionares de ganglios intramurales y se van a encontrar localizadas en las paredes de las vísceras del tórax. El componente sacro del sistema parasimpático va a inervar el tubo digestivo inferior y la vejiga urinaria, la uretra y los órganos reproductores. Las neuronas preganglionares del núcleo parasimpático sacro ocuparán una posición en los segmentos sacros S2 a S4. Las fibras preganglionares van a salir de la médula espinal por las raíces ventrales y van a formar los nervios pélvicos o los nervios erectores. Estos nervios se van a mezclar entre sí para formar el nervio pélvico por fuera del recto, de la vejiga y por último de la uretra. La codificación funcional y química. Aquí las neuronas parasimpáticas preganglionares y las simpáticas ganglionares van a utilizar la acetilcolina como el neurotransmisor principal.
Las neuronas parasimpáticas postganglionares son también colinérgicas y van a liberar en sus terminaciones neuronas neuropéptidos, sobre todo el péptido vasoactivo, que va a actuar como modulador de la respuesta postsináptica al transmisor principal. Por último, tenemos los tipos de receptores en estructuras diana parasimpática. Aquí los receptores nicotínicos van a quedar restringidos al músculo esquelético y a las sinapsis colinérgicas de los ganglios vegetativos y del sistema nervioso central. Los receptores colinérgicos muscarínicos son el único tipo de receptores que, implicando una respuesta de músculo liso y músculo cardíaco y células glandulares, y la respuesta va a depender del tipo de receptor muscarínico. Por ejemplo, la estimulación parasimpática de la secreción del ácido gástrico va a estar mediada por el receptor muscarínico M1, mientras que los receptores M2 van a participar en la disminución parasimpática de la frecuencia cardíaca y de la contracción del músculo cardíaco. La atropina es un bloqueante del receptor colinérgico y tienen efectos clínicos útiles como la dilatación pupilar, la relajación del músculo bronquiolar, la reducción del peristaltismo y la secreción gástrica. Sistema nervioso entérico. La influencia del sistema nervioso central sobre las actividades del sistema digestivo es transmitida por vías simpáticas y parasimpáticas. El tubo digestivo es capaz de llevar a cabo sus funciones reflejas básicas de secreción, absorción y mezcla y propulsión del contenido de su luz con importante grado de independencia de la regulación por el sistema nervioso central. Este grado de autonomía es posible porque la pared intestinal posee una compleja red intrínseca de neuronas denominada sistema nervioso entérico o sistema nervioso intrínseco del intestino. Algunos autores consideran que el sistema nervioso entérico es la tercera división del sistema nervioso vegetativo. Se ha calculado que consta de unos 100 millones de neuronas, aproximadamente el mismo número que la médula espinal. La mayor parte de las neuronas entéricas se distribuye en los plexos mientéricos y submucoso, aunque existen otros plexos en la mucosa serosa. Se ha identificado más de una docena de tipos funcionales distintos de neuronas intrínsecas que incluyen varios tipos de neuronas sensitivas, interneuronas y motoneuronas. La pared intestinal está dotada de células ampliamente distribuidas parecidas al músculo liso, denominadas células intrinsecales de Cajal. Las células intrinsecales de Cajal son responsables de la generación y propagación de ondas lentas de despolarización en las capas del músculo liso del intestino. Una función específica del sistema nervioso entérico es un reflejo peristáltico en la cual la presencia de material ingerido en el intestino produce ondas de contracción y relajación que lentamente propulsa el material hacia el ano. El reflejo peristáltico puede desencadenarse cuando la presencia de un bono alimenticio distiende la pared intestinal y activa las motoneuronas sensitivas mecanorreceptores intrínsecas. Hola, yo soy Abril Elizabeth Arriola Vargas y a continuación voy a hablar sobre la regulación de las vías visceromotoras. Bueno, pues la entrada de información sensitiva se produce en cada uno de los niveles de las vías visceromotoras, incluidas pues las neuronas postganglionares prevertebrales, las neuronas preganglionares y una amplia variedad de estructuras del sistema nervioso central pues que se proyectan ya sea directa o indirectamente a las neuronas preganglionares. Muchos tipos diferentes de información sensitiva pues son integrados por una serie de estructuras del sistema nervioso central que en conjunto pues se les va a denominar red vegetativa central.
y esta genera señales coordinadas a las vías efectoras vegetativas, endocrinas y somatomotoras. La red vegetativa central integra estimulación procedente de centros superiores del sistema nervioso central implicados en funciones cognitivas y conductuales complejas. Bueno, también tenemos los componentes principales del sistema nervioso central. Aquí las neuronas preganglionares de las vías motoras vegetativas se ven influidas por células de diversas áreas del tronco del encéfalo y del prosencéfalo. Tenemos lo que es el hipotálamo, que es un componente que pues es el centro integrador superior de las funciones vegetativas endocrinas. Este regula de modo directo la actividad secretora de la hipófisis anterior y posterior y tiene conexiones recíprocas con el núcleo solitario y con otros componentes de la red vegetativa central en el prosencéfalo y en el tronco del encéfalo. Otro componente pues es el núcleo solitario, que esta es una estructura del tronco del encéfalo más importante en la coordinación de las funciones vegetativas. Esta recibe pues aferencias sensitivas viscerales y se proyecta en las neuromotoras vagales y en los núcleos salivatorios y reticulares y poblaciones neuronales del tronco del encéfalo, que pues a su vez proyectan hacia neuronas simpáticas preganglionares. Otros grupos celulares que son importantes en la regulación vegetativa pues reciben información reticular del tronco del encéfalo. Un ejemplo de esto pues pueden ser las células del bulbo ventrolateral rostral, que se proyecta a la columna celular intermediolateral, principalmente en las neuronas preganglionares implicadas en la regulación eh, cardiovascular. Esta área pues recibe la denominación de centro vasopresor porque su estimulación da lugar al aumento de la resistencia vascular periférica y del gasto cardíaco. Las áreas de este tipo pues se van a denominar centros y un ejemplo de estos pues puede ser centro respiratorio, centro de la micción y centro del vómito. Por otra parte tenemos pues el sistema cardiovascular. La función de este sistema está influida por la actividad mental, el estado emocional, la postura, el ejercicio muscular, la actividad visceral, la temperatura corporal y las concentraciones de gases y electrolitos en la sangre. Además de los mecanismos que regulan la presión arterial, existe un control neural preciso del flujo sanguíneo hacia otros órganos y regiones específicas del cuerpo. Las neuronas sensitivas viscerales primarias de los nervios glosofaringio y vago transmiten centralmente señales de los mecanorreceptores de los senos carotideo y aórtico, terminando el núcleo solitario. Las proyecciones de las neuronas del núcleo solitario influyen sobre la actividad tónica de las células parasimpáticas y proyecciones simpáticas del corazón y a vasos sanguíneos periféricos. Cuando un individuo pasa de la posición de decúbito a bipedestación, se produce una rápida reproducción de descarga barorreceptora que da lugar a una disminución de señales precedentes del núcleo solitario hacia dos zonas del tronco del encéfalo. La primera, pues, de estas zonas dan como lugar a las neuronas simpáticas preganglionares vagales, que reducen la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco y reciben impulsos excitadores a las neuronas del núcleo solitario. La segunda estructura de esta proyección de las células del núcleo solitario pues son las neuronas vasopresoras del bulbo ventrolateral rostral. Las neuronas de esta región tienen características de marcapasos intrínsecos y reciben estimulación inhibidora procedentes del núcleo solitario. Bueno, ya por último tenemos lo que es la vejiga urinaria y micción. La micción pues es cuando se vacía la vejiga urinaria. Bueno, pues la micción pues está producida por la contracción del músculo liso de la pared vesical y la relajación del músculo liso del esfínter interno de la uretra y el músculo esquelético del esfínter externo de la uretra. La contracción del detrusor y la inhibición del esfínter interno están mediadas por el parasimpático.
Las neuronas preganglionares de la médula sacra van a inervar a las neuronas postganglionares de la pared vesical. Esta pared vesical pues también posee inervación simpática y su influencia es principalmente inhibidora sobre el músculo detrusor y sobre las neuronas parasimpáticas postganglionares de la pared vesical. El esfínter externo de la uretra es sometido tanto a un control reflejo como voluntario y está inervado por motoneuronas alfa de los segmentos medulares S3 y S4. Durante los periodos de almacenamiento de orina, la actividad de las neuronas aferentes vesical es baja. A medida que se va acumulando la orina, la presión de la pared vesical activa los receptores de tensión hasta que el aumento de la actividad aferente vesical alcanza un nivel umbral. Y eso sería todo. Gracias.